The book of Nehemiah El libro de Nehemías es un libro que describe la fidelidad de Dios. Vemos que Nehemías fue llamado por Dios para hacer una tarea celestial, algo que nunca podría haber hecho a través de su propio poder, a través de su propio intelecto, sino a través del poder de Dios y a través de los propósitos de Dios. Este hombre logró una renovación espiritual. Lo que encontramos con mucha frecuencia al mirar al pueblo de Dios es que su pueblo necesita una renovación, necesitan que les ocurra un cambio, tal como a los hijos de Israel. Ahora, el tema de esta conferencia es destruyendo la mentalidad de exilio. ¿Y qué es eso? Bueno, el exilio no fue solo muerte y destrucción, también implicó vergüenza. Los hijos de Israel sabían que eran culpables y que toda la adversidad, todo el sufrimiento, toda la destrucción y toda la vergüenza que sufrían era su culpa. Eran culpables y tenían que soportar la vergüenza y la humillación mientras eran trasladados como esclavos a otro lugar. Y vemos que en el libro de Nehemías, este Dios, el Dios de Israel, es un Dios de restauración, un Dios de cambio, un Dios de transición. Durante el estudio de esta noche, debemos entender que podemos estar pasando por un tiempo de incertidumbre, un tiempo de temor, un tiempo que, cuando nos miramos a nosotros mismos, no vemos esperanza, ni tenemos expectativas de éxito, sino que nos sentimos derrotados. Tenemos esa misma mentalidad de exilio. Y el mensaje de Nehemías es que con Dios y solo con Dios, esa mentalidad puede ser removida. No puedes removerla tú mismo. Debes ser un receptor de lo que Dios quiere hacer. Este libro, cuando leemos el primer verso, vemos a este hombre que en hebreo es Nehemia. Y lo digo en hebreo por una razón. Cada vez que miras un nombre de un lugar o un nombre de un individuo en la Biblia, deberías detenerte y preguntarte, ¿qué significa este nombre? Y vemos que Nehemías proviene de una palabra muy significativa. Proviene de Nahamá o Nahum. ¿No es interesante que nuestro Mesías, cuando llegó el tiempo para que comenzara su ministerio, dejó su lugar de crianza, dejó Nazaret, para ir a un lugar específico, un lugar profético del que Dios había revelado a través de Isaías que su luz de redención, su poder que vence la oscuridad, comenzaría a brillar allí? Él descendió a un lugar que fue establecido para el Mesías, llamado Cafarnaum, que quizás conozcas mejor como Capernaum, y que literalmente significa la aldea del consuelo. Cuando miramos a Isaías, vemos que este profeta usa esa palabra frecuentemente. De hecho, todos los profetas lo hacen, porque Dios, al moverse, Dios al ministrar, quiere traernos consuelo. Pero la pregunta es, ¿por qué? No es solamente porque Él es un Padre Celestial amoroso, que quiere que su pueblo sea consolado. Hay una razón muy diferente. Si haces un buen estudio de esa palabra, Nahamá, para consuelo, siempre se relaciona con un cambio que tiene lugar, a través del cual hay una restauración a la voluntad de Dios. Así que cuando experimentas el consuelo de Dios, es con un propósito, que Dios pueda traerte de vuelta y que pueda destruir esa mentalidad de exilio, esa vergüenza, esa derrota, y usarte para sus propósitos. Entiende esta verdad bíblica. Hasta que no te comprometas con la voluntad de Dios, Dios no se interesará mucho en tu vida.
No vas a experimentar su presencia, su provisión, ni su poder. No conocerás su perspectiva. Tú estarás solo hasta que hagas lo que dice el profeta Joel, y eso es acercarte a Él humildemente y acercarte a Él sumisamente. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Nehemías, capítulo 1. Bien, lo que vemos aquí es que Nehemías estará abrumado por la desesperación. Él oirá un informe, y este informe lo llevará a las lágrimas, lo derribará y le hará recordar con mucha aflicción lo que está sucediendo. Él tiene que renovar esa experiencia, revivirla, para que Dios pueda sacarlo de ella. ¿Cuál es el mensaje allí? Bueno, puedes estar pasando por un tiempo muy difícil y lo que quieres es simplemente olvidarlo, pero no funciona así. Dios trae de vuelta a Nehemías. Él revive ese sufrimiento, esa muerte, la tristeza, la vergüenza, para que Dios pueda sacarlo de allí. No puedes negar la realidad. Tienes que reconocerla para que puedas superarla. Y esto es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Todos pasamos por tiempos de adversidad, tiempos de desesperación, tiempos de incertidumbre, y solo Dios puede destruir esos tiempos y traer un nuevo comienzo. Mira por favor el capítulo 1 y en el versículo 1. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y luego leemos, aconteció en el mes de Kislev. Cuando miramos la Biblia, el tiempo en la Biblia no se rige bajo nuestra comprensión humana. Recordemos que Dios trasciende el tiempo. Ese nombre sagrado de 4 letras, Yud-Hei-Vav-Hei, significa el Dios que era, que es y que será. Dios no está limitado por el tiempo. Él lo trasciende y así lo hace su palabra. Así que aquí vemos Kislev, y aunque me referiré a un evento futuro en el tiempo de Nehemías y Esdras y de esos exiliados, cuando lo estudiemos, en lo que debemos pensar es en victoria. Verán, la Biblia siempre nos da pistas para que entendamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso es que debemos orar antes de abrir la palabra de Dios, para que entendamos esas señales, esos símbolos y pistas que nos brinda la Escritura. Porque Kislev es un mes de victoria. Es cuando Dios trajo la victoria a Israel sobre el imperio griego. Y sabemos que hubo un líder malvado, una tipología del anticristo, y me refiero a Antíoco Epífanes. Sabemos que él prohibió la Torá, prohibió la circuncisión y estaba totalmente en contra de los propósitos de Dios y de los mandamientos de Dios, porque sabía algo. Él sabía que en la palabra de Dios y en la obediencia a su palabra hay poder. El poder para producir un cambio de reino. Y oye bien, el mundo y los que pertenecen al mundo odian las promesas del reino. No quieren nada que se relacione con el movimiento de Dios en la tierra de Israel y con su pueblo. Ellos odian eso y siempre se opondrán a eso. Yo te diría, con todo cariño y respeto, que tenemos que abrir los ojos, porque estamos viviendo en un tiempo que no ha habido mayor antisemitismo. Tendríamos que volver a la Alemania nazi. Y lo que vemos hoy es que el enemigo es astuto. No es más sabio que Dios, no es más sabio que la guía del Espíritu Santo que nos da un discernimiento de justicia. Pero el enemigo es astuto y él sabe que el tiempo para su derrota final se acerca. Apocalipsis dice que él sabe que su tiempo es corto y por eso baja a este mundo. ¿Para qué?
para obstaculizar la obra de Dios, porque él sabe que la obra de Dios dará como resultado su derrota. Por lo tanto, él trabaja diligentemente y su gente está altamente comprometida, de hecho, más comprometida desafortunadamente que la mayoría de la iglesia. Y por lo tanto, necesitamos un cambio de mentalidad. No nos veamos a nosotros mismos como derrotados. No nos acerquemos a Dios desesperados, sin aliento y sin poder, porque Dios va a producir una gran obra de restauración. Él restaurará el reino de los cielos en la ciudad de Jerusalén y en esa nación que Él ha santificado para sus propósitos. Mira el verso 1. Y aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, que yo estaba en Susa. Y la manera correcta de traducir esta próxima frase es la capital. Muchas Biblias dirán ciudadela, pero no es ciudadela en hebreo. Esa es Metsudá. Aquí se habla de la capital de este imperio. ¿Cuál imperio? Bueno, sabemos que Dios estaba disgustado con Israel, con ese reino del norte, y por eso ya había sido tomado en exilio por Asiria. Pero fueron los babilonios, y no solo los babilonios, sino una coalición de otras naciones que se unieron a Babilonia con el fin de destruir Jerusalén, quemar el templo y traer esa humillación, esa vergüenza, esa derrota, esa destrucción, esa muerte a Judá. Y Judá como imperio ya no existía. Todo esto sucedió por la mano del imperio babilónico. Y todos conocemos a su líder, Nabucodonosor. Pero no estamos hablando de esos reyes, porque Babilonia no hizo nada de esto en obediencia a Dios. Debemos recordar eso. No fue que Dios vio a Nabucodonosor y al imperio babilónico y dijo, «Estos son mi pueblo. Los voy a usar y ellos responderán en obediencia a mis planes». Eso no es lo que vemos en la Escritura. De hecho, si lees Jeremías, Dios dice a través de Jeremías que Él va a traer juicio sobre los babilonios. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron, no lo hicieron para servir a Dios. Lo hicieron para un propósito, gratificar sus propios deseos pecaminosos. Espiritualmente, ellos sabían que la mano de protección de Dios había sido removida de Judá, del pueblo de Dios. Y por lo tanto, tomaron ventaja de eso. No tenía nada que ver con participar en la voluntad de Dios. Dios los usó, pero Dios no los recompensó. De hecho, Dios les trajo destrucción. Y el imperio babilónico fue capturado y tomado por los medos, también conocidos como los persas. Así que hay un imperio diferente que está gobernando gran parte del mundo en este momento y tienen el control de la tierra prometida. Leamos el verso 2. Mientras Nehemías estaba en Susa, en la capital de este nuevo imperio, dice Hanani, otra vez, ¿cuál es el principio? Debemos preguntar, ¿qué significa este nombre? Y significa mi gracia. Dios va a hacer una obra de restauración que no comienza a través de las obras, sino a través de su gracia. Y cuando estudias la palabra gracia a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que hay una conexión entre la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Solo a través de la gracia de Dios, cuando soy receptor de ella, su gracia se moverá en mi vida para traerme a la obediencia y que yo pueda cumplir sus propósitos. Así que vemos a este sujeto, Hanani, uno de mis hermanos, él y la gente de Judá. Así que Nehemías tiene una oportunidad. Hay un compañero judío,
Y no solo uno, sino un grupo. Y Nehemías decide tomar esta oportunidad, una oportunidad inusual, con un propósito. Leemos. Y les pregunté, concerniente a los judíos, y tenemos una palabra para alguien que era un refugiado. Está en singular, aunque casi todas las Biblias lo traducen en plural. Y esto es una pista, porque este grupo de exiliados es referido en singular. ¿Por qué? Porque están unidos. Dios no los ve como un grupo de individuos separados, sino que los ve como su pueblo. Este pueblo que busca escapar. Y luego dice, aquellos que permanecen, es decir, que todavía están vivos, del cautiverio, que no han muerto aún en cautiverio. Y luego pregunta una tercera cosa y dice, ¿qué hay de aquellos que están en Jerusalén? Entendamos algo. Ha pasado mucho tiempo. Sabemos que el exilio, según lo que leemos en Jeremías, está limitado a 70 años. El 7 se relaciona con la santidad, y la santidad está conectada con un propósito, es decir, había un propósito completo, 7 años, 7 veces 10, para lo que Dios hizo, llevándolos al exilio, enseñándoles las consecuencias de su pecado y lo que significa decirle que no a Dios. Lee el libro de Jeremías. Dios le dice al pueblo que Él está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a extenderles misericordia. Y quiere ponerlos en el camino correcto para que puedan caminar en su sendero. Y el pueblo en unidad dijo no. Verán, no fue que Dios rechazó a Israel, sino que Judá lo rechazó a él. Y por lo tanto, tenían que aprender, tenían que experimentar lo que significa cuando rechazamos a Dios. Una de las cosas, y te prometo, no te lo recomiendo, pero te lo prometo, es que cuando no te pones de acuerdo con Dios, te vas a arrepentir. Será una experiencia extremadamente dolorosa. Y ya seas tú o alguien que ames, tu cónyuge, tus hijos, tus nietos, quien sea, cuando alguien rechaza a Dios, cuando no se pone de acuerdo con Él, experimentaremos dolor y sufrimiento. Y desafortunadamente, tus seres queridos también van a experimentar tristeza y sufrimiento y dolor. Así que Nehemías quería preguntarles acerca de este grupo de judíos, específicamente en Jerusalén. Mira el verso 3. Y me dijeron, estos que permanecieron. Algunas Biblias dicen que sobrevivieron. Habla de aquellos que han permanecido vivos. Aquellos que permanecen del cautiverio. ¿Y cuál es la próxima palabra? Está subrayado, está enfatizado. Aquellos que permanecen del cautiverio allí. La mayoría de las Biblias dice en la provincia, pero no. Esta es la palabra Mediná, que significa país o nación. Habla de aquellos que permanecieron en la nación. ¿En qué nación? En la nación de Judá. ¿Y qué estaban experimentando? E insisto, debemos traducir bien estas palabras, porque frecuentemente tenemos una palabra y no sé por qué, pero la mayoría de los traductores no la traducen acertadamente. Es la palabra ra. Significa maldad. Espero que sepan lo que es la maldad. Es cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios. Vemos aquí que lo que Israel había experimentado, y más precisamente Judá, no era la voluntad de Dios. No era lo que Dios quería. Pero como Dios es santo, fiel y justo, por causa de la rebeldía, por causa de la idolatría, por causa de las decisiones egoístas que el pueblo hizo, no experimentaron lo que Dios quería para ellos. Él no planeó esto.
pero ocurrió debido a quién es Dios, como una respuesta para ellos de esta manera. Y encontramos que allí, los que estaban en Jerusalén, en la nación de Judá, estaban experimentando dos cosas: gran maldad, Ra'a Gedulá, una gran maldad, y noten la siguiente palabra, Jerpa, que significa desgracia. Es una palabra que implica estar completamente avergonzados de ustedes mismos. Ahora, el enemigo estaba explotando eso, pero nos dice que Israel era culpable. Y se pone peor. Las murallas de Jerusalén, esto se relaciona con la seguridad. Se relaciona con la protección. Vemos aquí que las murallas de Jerusalén habían sido violentadas, es decir, habían sido penetradas. Y las puertas, otro elemento de justicia, las puertas donde la justicia debería ser impartida, las puertas, sus puertas, las de la ciudad de Jerusalén, sus puertas habían sido prendidas en fuego. Pasemos al verso 4, porque ahora Nehemías, y por cierto, Nehemías está en el exilio, está en la capital de este nuevo imperio, la ciudad de Susa, y está teniendo una buena vida. Ha sido ascendido, y veremos al final de este capítulo cuál es su posición. Todos lo sabemos, él era el copero del rey. ¿Qué significa ser el copero del rey? No lo malentiendas, porque muchos dicen, bueno, el copero solo prueba la comida para asegurarse de que no esté envenenada. Es verdad, pero es más que eso. Cualquiera que sea copero del rey es un confidente confiable de ese rey. Sería incluso su consejero. El rey le está diciendo, yo confío en ti con mi propia vida. Así que Nehemías había ascendido por encima de un montón de personas que además eran de esa misma nación, de ese pueblo. Y se había distinguido para ser visto como alguien fiel y confiable, como un hombre de integridad, alguien en quien se podía confiar. Leamos ahora el verso 4. Aconteció que mientras oía estas palabras, noten la siguiente frase, me senté. Eso es para decirnos que cuando él oyó acerca de esta situación, se sintió abrumado por la realidad de la situación de sus hermanos judíos, lo que estaban experimentando. Recuerden que esto ocurrió mucho después de los 70 años. Cuando él se enteró que todavía esta era la condición de los judíos, se sentó. Dice, lloré y estuve de luto días. La implicación es probablemente muchos días. Y no fue solo eso. ¿Qué otra cosa hizo? Algo que es raro. Se nos ordena hacerlo, pero no nos gusta. Dice, ayuné. Y bíblicamente no existe ayuno sin oración. Estaba ayunando y orando delante, noten esto. Veremos en este libro de Nehemías que con frecuencia cuando se habla de Dios, se le llama el Dios de los cielos. ¿Por qué? Bueno, yo no estoy en el cielo, estoy aquí. Nehemías estaba aquí en este mundo y Dios parece tan remoto. Él es el Dios del cielo. Y lo que los eruditos rabínicos dicen es esto. Cuando vemos a alguien en la Biblia hablando de Dios como el Dios de los cielos, es porque sabe algo. Sabe que necesita a ese Dios sobrenatural. Él sabe que la situación actual está más allá de él. ¿Qué hizo él? Se sentó. Se sintió abatido, abrumado, con la realidad de que los propósitos de Dios, los planes de Dios estaban muy lejos de ser cumplidos. Así que oró delante del Dios de los cielos. Verso 5. Y dije,
ana, un término de súplica. Puede traducirse por favor, pero es un por favor con la intensidad de un ruego. Dice, por favor, oh Señor. De nuevo, por segunda vez, oh Dios de los cielos. Grande y asombroso Dios. ¿Por qué oímos esta terminología? Porque Dios nos está informando a ti y a mí, a los lectores, que le dará a Nehemías una tarea. Una que solo un Dios grande y asombroso podría cumplir. ¿Entiende esto? Si tienes un llamado en tu vida, y lo tienes, estás completamente mal equipado para cumplirlo. ¿No era así como se sentía Moisés? Todos los que Dios usa admiten, yo nunca podría hacer esto. Ahora, algunos buscan zafarse de la tarea y eso no es bueno. Lo que debemos hacer es recordar que servimos al Dios de los cielos. Él está fuera de este mundo. Él va más allá de este mundo, trasciende todas las cosas. No solo es un gran Dios, es un Dios asombroso. Por lo tanto, a través de Él, ¿qué aprendemos en el Nuevo Testamento? Con Dios, todo es posible. Conocemos el verso, pero el problema es, ¿realmente lo creemos y vivimos de esa manera? Verán, lo que veremos es que Dios llamará a Nehemías para que haga algo que es asombroso y va a encontrar una oposición sobrenatural, porque el mundo no quiere la voluntad de Dios. El mundo no quiere que los planes de Dios se cumplan. ¿Por qué? Porque cuando estos planes se cumplen, ¿sabes cuál es el resultado? Algo que es muy bueno, algo que debería complacerte, algo por lo que deberías estar orando, y es por el juicio justo de Dios. A través del juicio de Dios, un cambio divino viene a este mundo. ¿Cuál cambio divino? El reino de Dios. Solo vendrá como resultado del juicio de Dios. Así que Nehemías entiende, esa es la pista que nos da la Escritura, que la tarea es más grande que él. Nos habla acerca de este grande y asombroso Dios. ¿Y qué es lo primero que se nos dice de él? Es una buena noticia. Él guarda el pacto. Eso es lo que Dios hace. Él siempre, siempre guarda el pacto. Ahora, pausemos por un momento y entendamos el pacto del que estamos hablando. Porque si estamos hablando de entrar en un pacto con Dios hoy, solo hay uno que está disponible para la humanidad, y se llama el nuevo pacto. Esa palabra nuevo, lo he dicho muchas veces, se relaciona con el reino. Así que ese nuevo pacto, ese pacto de reino, viene a través de una promesa de que Dios nos conoce. Él nos mira a ti y a mí, no importa de quién estemos hablando. Nadie es una excepción a esta regla. Él te mira y dice, bueno, si voy a usar a esta persona, si va a ser receptor de mi amor, tengo que hacer algo primero. ¿Qué será? Perdonarlo. Eso es fundamental en ese nuevo pacto. Es un pacto donde Dios dice, perdonaré todos sus pecados. Y no solo perdonarlos, eso es bueno, ¿verdad? Las buenas noticias. Pero hay algo mejor. También dice que Él los olvidará. Lo dice así, ¿no es verdad? No recordaré más sus pecados. Así que cuando vaya y me presente ante Dios, todos mis pecados ya están perdonados, y Dios, como solo Dios puede hacer, no recordará ninguno de ellos. Tercero, cuando Él me mira a mí y a cada creyente, Él ve colocada sobre nosotros la justicia misma de su Hijo. ¿Y qué me dice eso? Que puedo tener, amo esta palabra, seguridad. Verán, cuando tengo esa fe del nuevo pacto, delante de Dios, sé que Dios me ha perdonado. Él ha olvidado todos mis pecados
Y cuando me mira, no mira mis fallas. Él ha olvidado todo eso. Él ve la justicia misma de su Hijo, que es una justicia perfecta que ha sido colocada sobre mí. Ahora, si has experimentado eso, sabrás que es verdad. Estas cosas no son inventadas. Podemos encontrar verso tras verso tras verso en la Biblia que nos hablan de estas promesas maravillosas. Dios quiere que tengamos una esperanza segura, que nunca dudemos, porque para mi salvación, al igual que para tu salvación, no tuvimos nada que ver, solo dijimos, sí, Dios, quiero eso. Y Dios dice, hay un precio. ¿Cuál es el precio? Es gratuito. Dice aquí, mira el texto. Dice que Él guarda el pacto y da, ¿qué? Da su gracia. Es la palabra Gesed, la mejor palabra del Antiguo Testamento para la gracia. Y esta gracia se ofrece a aquellos que lo aman. Y justo como sabemos que el Mesías enseñó, si lo amas, ¿qué harás? Guardarás sus mandamientos, o lo que es lo mismo, obedecerás. No porque tengamos que hacerlo. Somos una nueva criatura. Hemos sido regenerados, nacidos de nuevo. Y ese nuevo hombre quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Es en quien nos hemos convertido. Ahora queremos vivir de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque ¿no has aprendido que nada bueno viene del pecado? No hay beneficio alguno en el pecado. No queremos el pecado. Y lo peor que he escuchado es que cuando alguien enseña que somos salvos eternamente, porque Dios nos promete vida eterna, dicen, oh, si enseñas eso, la gente va a querer portarse mal. No, ¿eso te describe a ti? Cuando Dios dice, te amo, envié a mi Hijo al mundo para sacarte del pecado, y nunca cambiaré de opinión acerca de ti, porque mi pacto es un pacto eterno. Cuando oyes esa noticia, ¿te parece una buena noticia? Es una gran noticia. Estoy de acuerdo contigo. Entonces dirás, quiero volver al pecado porque ahora puedo explotar la gracia de Dios. ¿Así es como piensa un verdadero creyente? No. Si así es como piensas, tienes un serio problema espiritual. La gracia de Dios obra en tu vida y en la mía, en cada creyente, para producir obediencia al plan de Dios y sus propósitos, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, y mi voluntad, mis planes para mi vida son malos. Una de las cosas que tenemos que decir es, Dios, sálvame de mí mismo. Sálvame de cómo veo las cosas. Sálvame de lo que yo quiero. Pon un espíritu nuevo y recto dentro de mí. ¿Sabes qué? A Dios le deleita hacer eso. Verso 6. Dice que, por favor, tu oído, y es simplemente la palabra para escuchar. Podríamos decir esto, esté atento tu oído y que tus ojos estén abiertos para oír la oración. Y mira cómo Nehemías se ve a sí mismo. A este tu siervo, que está orando delante de ti, y aquí vemos compromiso, orando delante de ti hoy. Algunas Biblias dicen ahora, pero no dice ahora, dice hoy. Es decir, él no lo pospuso. Tengo un amigo que compartió conmigo una lucha que estaba teniendo, y me dijo, quiero estar comprometido a orar más. ¡Qué bueno! Y me dijo, pero no sé cómo. Mas día tras día él lo intentaba y no lograba orar mucho realmente. Bueno, lo que Nehemías está diciendo es, estoy orando hoy. ¿Y lo hace cómo? Sigue leyendo. Día y noche. ¿Y por qué estaba orando? Por los hijos de Israel, por tus siervos. Verán, Nehemías sabía algo, que Dios tiene un plan de reino, y no solo Nehemías sabía que Dios tenía un plan,
sino que el enemigo también lo sabía. Y los que están en muchos campus universitarios saben esto, y muchos gobiernos también lo saben. Puede que no estén del todo conscientes al respecto, pero interiormente lo saben, porque pertenecen al mundo y al príncipe de este mundo. Por eso están opuestos a la nación de Israel y al establecimiento de la tierra de Israel. ¿De qué estoy hablando? Bueno, hay un grupo de personas, y lo que me resulta asombroso, y discuto con frecuencia por esto, de hecho, mi esposa está sentada aquí. Estábamos en el aeropuerto de Bogotá y entré en una discusión muy acalorada, no con mi esposa, sino con una dama, y les diré cuál era el problema. Ella era de Portland, Oregón. Y con eso basta, ¿verdad? Ella manejaba mucha información falsa sobre lo que pasó en Israel. Y el problema es que esa información falsa proviene del padre de toda mentira, quien tiene una gran campaña de relaciones públicas, ¿no les parece? O sea, todos los medios compran cualquier mentira y engaño que él quiere promover. Pero el problema es este. Su gente está más comprometida con sus mentiras, y no quiero ser ofensivo con esto, que lo que tú y yo estamos comprometidos con la verdad de Dios. Somos llamados a levantarnos. Cuando los hijos de Israel salieron de Israel, no sé por qué las Biblias no traducen las cosas correctamente. Las Biblias dicen la congregación en el desierto, pero no es la palabra congregación, sino que es la palabra testigos. Todos los que fueron redimidos, a quienes Dios sacó, fueron sacados con el fin de dar testimonio, de levantarse por la verdad, de ser testigos. ¿Ha cambiado algo? No. Pero con demasiada frecuencia la iglesia guarda silencio. Bueno, veremos si Nehemías está intimidado a lo largo de este estudio. Un poco esta noche, pero mayormente mañana. ¿Cómo responde él a la oposición? ¿Permite que la oposición lo aleje de los propósitos de Dios? ¿Está intimidado por eso? ¿Le teme al enemigo? Y verás que no lo está. ¿Por qué? Porque él adora al Dios de los cielos. Él sabe que Dios es un Dios grande, un Dios asombroso, que guarda el pacto, que extiende gracia para que sus propósitos se cumplan. Y noten su compromiso. Él ora día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y él está confesando, ¡qué sabio! Él está confesando los pecados de los hijos de Israel, los cuales, y se involucra él mismo en esto, los cuales hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Una y otra vez, él no dice ellos pecaron, sino que dice hemos pecado. Él ha vivido esto y entiende que él fue parte del problema. Y si algo va a cambiar en su vida, debe comenzar con experimentar el perdón de Dios. Y tú nunca experimentarás el perdón de Dios hasta que seas honesto con Dios, hasta que reconozcas tu culpa y que has pecado. Tenemos que hacer una distinción, porque existe lo que se llama el fruto digno de arrepentimiento, que son tus obras, pero el arrepentimiento es cuando simplemente comienzas a estar de acuerdo con Dios, cuando miras sus estándares, sus mandamientos, sus juicios, sus ordenanzas, y dices, sí, esta es la verdad. Y entendemos que somos culpables, y venimos ante Él confesando nuestros pecados. Pasemos al verso 7. Y otra vez, Rivka y yo tuvimos una discusión acerca de esto, porque, insisto, las palabras son muy importantes. Al mirar esta palabra, la mayoría de las Biblias probablemente la traducen como corrupción. Pero yo la entiendo de manera diferente,
porque esta es la misma palabra de la que obtenemos en hebreo moderno el término Mejabel. ¿Qué es Mejabel? Un terrorista. Y eso es algo diferente. Ahora, yo no soy perfecto, pero ¿me ve Dios espiritualmente como un terrorista? La respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para ponerme en esa categoría? Pues lo mismo que tú has hecho. Leamos el texto, versículo 7. Porque hemos cometido hasta lo sumo actos terroristas contra ti. ¿Pero qué actos terroristas hemos hecho? Él lo dice. Porque no hemos guardado los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales has ordenado a tu siervo Moisés. Dios nos dice qué hacer y no lo hacemos. Dios nos dice qué no hacer y eso específicamente es lo que hacemos. Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué nos comportamos así? Aquí está la respuesta. Porque somos seres humanos. El ser humano, en su estado natural, de la manera como nacemos, nunca jamás puede experimentar el amor de Dios. ¿Nos ama Él? Claro que sí. ¿Puedo experimentar su amor? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que convertirme en una nueva criatura. Tengo que nacer de nuevo. Tengo que entrar en ese nuevo pacto y solo entonces, puedo recibir su amor. Así que en ese estado natural, Dios mira a la humanidad y ve que somos terroristas espirituales, porque violamos la ley de Dios. No estamos comprometidos con los estándares de Dios, ni con sus juicios, ni con sus ordenanzas que vinieron a través de tu siervo, Moisés. Verso 8. Bien, la primera palabra en el verso 8, siempre que aparece en la Biblia, debería hacer que pensemos acerca del pacto de Dios. Su pacto, principalmente el pacto abrahámico. Sabemos, por supuesto, por Gálatas 3:16, que hay una relación inherente entre el pacto abrahámico y ¿quién es la simiente de Abraham? Cristo. Así que vemos, como dice Pablo, que no es por muchas simientes, sino a través de una simiente, y esa simiente es el Mesías. Vemos que tenemos que venir a Él a través de ese pacto. ¿Y por qué estoy hablando de un pacto? Por esta palabra, recordar. Cada vez que te encuentras con esta palabra recordar, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, cuando Dios recuerda, Él recuerda sus obligaciones de pacto. ¿Y sabes cuál es una gran diferencia entre Dios y nosotros? Que Dios se deleita en cumplir sus obligaciones de pacto. Mientras que nosotros tratamos de poner excusas y demorar las cosas, o hasta ignorar nuestras obligaciones con Él. ¿Por qué hacemos eso? Es que no entendemos algo. Es cuando soy obediente. ¿No es eso algo bueno? Dios quiere obediencia y no sacrificio. Obediencia. Cuando soy obediente a mi responsabilidad de pacto, ¿sabes lo que estoy invitando a mi vida? Gozo. Paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y aprenderé, como Pablo, el secreto de estar contento. ¿En la mayoría de las circunstancias? No, en toda circunstancia. Ese es un resultado, es un beneficio de la obediencia. Y por eso quiero animarte a obedecer a Dios. Es algo genial. La obediencia a su voluntad nos lleva a tener intimidad con Él. Nehemías dice, recuerda, por favor, la palabra que tú mandaste a Moisés, tu siervo, diciendo, y noten esto, esta palabra es profética. Dice, ustedes, está en plural, todos ustedes, hablándole a un grupo, refiriéndose a los hijos de Israel,
ustedes han hecho algo. Es un término para rebeldía, un término para traición, un término para infidelidad. Dios es un Dios de verdad. Él ve a su pueblo y los ama. Sí los ama. Pero Dios es un Dios de verdad y Él dice, ustedes se han rebelado. Y por esa razón es profético. Moisés dice, ¿saben qué? Más adelante ustedes se van a rebelar contra Dios. ¿Y qué hará Dios? Él lo dice. Y yo le afitz. Es una palabra para dispersar. Probablemente sea mejor entendida como lanzar lejos. Algunos de los eruditos rabínicos dicen que debería entenderse como cuando tomas algo que te era inútil y lo tiras a la basura. Eso es lo que Dios está diciendo acerca de su pueblo, que ellos pertenecen a la basura porque son rebeldes, porque no eligen lo correcto, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha instruido. Dice, los arrojaré a ustedes entre los pueblos. Pero, noten esto, el final del verso 8 es pesado. Dios está diciendo, como me han rechazado, yo los rechazaré. ¿Es eso justo? ¿Qué dice Dios? Con la medida que uses para otros, serás medido. Dios simplemente está siendo fiel. Noten que Él dice, voy a arrojarlos lejos, los voy a rechazar. Pero noten el verso 9. Este es Dios. No acaba de decir, voy a dispersarlos entre las naciones, cuando dice, pero, verso 9, ustedes volverán a mí. Por esto es por lo que Dios está trayendo al pueblo judío de vuelta a su tierra. No desestimes la importancia de lo que Dios está haciendo ahora mismo. Él está obrando y está haciendo exactamente lo que ha dicho a todos los profetas que hará y lo que dijo a Moisés. Ustedes volverán a mí y guardarán mis mandamientos, y los cumplirán. Y si sucede que, y este es un término para arrojar lejos, echar a un lado, y si sucede que yo los echo a un lado hasta los confines de los cielos, buenas noticias. Tenemos de nuevo esta palabra profética y enfática. Dice, desde allí los reuniré y los traeré al lugar. ¿Qué lugar? Al lugar que he escogido para que mi nombre habite. ¿Y cuál es la última palabra? Allí. Una y otra vez en esta sección, esta palabra que es enfática está siendo repetida. Es allí. ¿Y qué lugar es allí? Jerusalén. Ahora, esto es profético. Se remonta hasta los días de Moisés. Otros profetas también se refirieron a ello. Y esto es lo que me hace enojar. No hay otra palabra para expresarlo. Me frustra espiritualmente cuando oigo a un maestro de la Biblia tras otro maestro de la Biblia diciendo, Dios no está interesado en los territorios geográficos. Jerusalén ya no es importante. Sí lo es. Todo esto es parte de su plan. Y el problema es este. La iglesia no lo sabe, pero ¿sabes quién sí? Satanás. Él está engañando no solo a aquellos que le pertenecen a él, ya eso es muy fácil, pero además está engañando a muchos dentro de la iglesia. Les doy un ejemplo. Tenemos un amigo que enseñó por 40 años en Wheaton College. Wheaton College queda a las afueras de Chicago. Y si retrocedieras a los años 40, 50 o 60, probablemente era una de las universidades pequeñas más conservadoras y más basadas en la Biblia de todos los Estados Unidos.
Hoy en día, nuestro amigo que enseñaba allí nos dice esto: estoy avergonzado de estar asociado con esa institución. Nos dice que la universidad perdió su norte, que está espiritualmente corrompida. No le da ninguna importancia a lo que Dios ha dicho una y otra vez en su palabra. Y en cuanto a lo que está pasando en Israel, lo ven, aunque Dios prometió hacerlo, lo ven simplemente como un acto del hombre. Y lo ven como un deseo del pueblo judío, en lugar de ver la mano de Dios en ello. Y ese es el problema. Aquí dice: los reuniré, los traeré al lugar que yo he escogido. ¿Quién habla aquí? Dios. Para que mi nombre habite allí. Verso 10. Y ellos, tus siervos, y tu pueblo, el cual, usa una palabra muy importante, has redimido. Bien, hay dos palabras para redención en el Antiguo Testamento. Esta no está hablando acerca del resultado de la redención. Está hablando acerca del precio que fue pagado por la redención. Y sabemos cuál fue: sangre, y específicamente, la sangre del Cordero. Tú has redimido, ¿con qué? Con tu gran poder. En tu mano, que es fuerte. Y vemos que todo concluye, mira la última parte del último verso del capítulo 1. Nehemías concluye diciendo: y yo era el copero del rey. ¿Por qué está eso allí? Él tenía un buen trabajo. Tenía una posición de confianza. Verán, si el copero estaba insatisfecho, si estaba enojado, si no estaba complacido con su posición, el rey no lo mantendría en su puesto. ¿Por qué? Bueno, si estoy infeliz y pienso que estoy siendo descuidado e ignorado y no apreciado, ¿qué podría hacer? Podría buscar a otro grupo de personas que me pagase para envenenar al rey. Así que, para ser copero, tenía que ser muy evidente que amabas al rey y amabas tu trabajo. Por tanto, un copero siempre tenía que estar feliz en la presencia del rey. Si no, era una señal para el rey de que representaba una amenaza para su vida. Se nos está diciendo que Nehemías tenía una buena posición. Era rico con esa posición. Estaba seguro con esa posición. Estaba cómodo como copero. Pero cuando Dios nos llama, debemos esperar un cambio. Aquí está el problema. Si no estamos atentos al cambio que Dios quiere traer a nuestra vida, nos lo vamos a perder. Nehemías fue muy fiel, porque él estaba dispuesto a perderlo todo, con el fin de tener el privilegio de ser un siervo, un esclavo del Dios viviente, de ser usado como un instrumento de restauración. Él hizo una obra muy grande, pero puede que Dios te esté llamando a ayudar tan solo a una persona, ayudar a esa persona a encontrar el camino que lo lleve a Dios. No subestimes el gozo que puedes recibir y el placer y la satisfacción que conocerás y causarás en el cielo cuando simplemente le digas que sí a Dios y estás dispuesto a darlo todo en esta vida con el fin de ser usado para los propósitos del reino. Cuando abordas la vida de esta manera, abre los ojos. La vida se pondrá emocionante. La vida se volverá significativa y serás parte de algo cuya importancia
tal vez no entiendas ahora. Pero cuando vayas delante de Dios, a ese tribunal de Cristo, ese lugar de recompensas ante el Mesías, allí conocerás el gran valor de esas cosas que quizá consideraste insignificantes en su momento, pero que era el llamado de Dios para tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres un Dios poderoso. Eres el Dios que puede hacer todas las cosas. Queremos ser usados por ti para lo que sea que te plazca, ya sea una cosa pequeña o una cosa grande. Sabemos que solo a través de tu poder, de tu provisión y a través de desarrollar tu perspectiva, viviendo en tu presencia, seremos capaces de servirte, trayendo honor y gloria y teniendo un testimonio que le hable al mundo de cuán grande es nuestro Dios. Oramos en esta noche en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, el Redentor, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.